Hola amados hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean de nuevo a nuestro adiestramiento. Hemos estado compartiendo la revelación que el Señor nos da en nuestro libro El Cuerpo de Cristo. Sé que usted ya tiene su libro ahí en su lugar y ya listo para recibir las directrices del Señor en esta oportunidad. Hoy vamos a recibir lo que el Señor nos dice en el capítulo número 3. Es la página 35. Así que juntos abramos allí nuestros libros. Sé que tenemos también ahí las escrituras y pues vayamos juntos a compartir lo que el Señor nos ha preparado. El capítulo 3 tiene como nombre Somos parte del cuerpo de Cristo. Esto es importante. Somos parte del cuerpo de Cristo. Esto es importante. El Señor nos ha hablado gracias al Señor ya hace tiempo, que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando decimos parte del cuerpo de Cristo, no estamos hablando de un todo. Es solamente una parte. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y tú eres también un miembro del cuerpo de Cristo. Juntos formamos un cuerpo completo. Por eso este capítulo dice somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Esto es importante que nosotros lo comprendamos perfectamente, que solamente somos una parte de este cuerpo. Pero dice algo más. Esto es importante. ¿Has visto como importante el saber que somos parte del cuerpo de Cristo? ¿O qué tan importante ha sido para ti? ¿Cuánto hemos valorado el ser parte del cuerpo de Cristo? Hoy vamos a aprender esto y muchas otras cosas más. Leamos entonces. La iglesia inicial, según nos muestra el Nuevo Testamento, no logró alcanzar la madurez, pues no entendió la función de vivir y ser cuerpo de Cristo. Entendiendo las revelaciones que el apóstol Pablo recibió del Señor como algo fuera de lugar y contexto, la iglesia nació dentro de un contexto judaico. Los 12 discípulos eran de ascendencia judaica, todos enseñaban las costumbres y tradiciones judías, pero no habían logrado dejar, a pesar de que Cristo ya había efectuado la redención. Esto causó mucho daño a la iglesia porque no le permitió crecer y madurar, sino que espiritualmente se quedó como niña, sin alcanzar el objetivo de su llamado. Hemos leído ahora que, como nos dice acá, la iglesia inicial, según muestra el Nuevo Testamento, no logró alcanzar la madurez, pues no entendió la función de vivir y ser el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo recibió esta revelación y la compartió a la iglesia, pero la iglesia en ese tiempo no fue capaz de comprenderlo. Y al no ser capaz de comprenderlo, tampoco fueron capaces de vivirlo. Menospreciaron lo que el Señor decía. No le dieron importancia. En otras palabras, no pudieron aplicar lo que el Señor había dicho a través del apóstol Pablo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Otra cosa que vemos acá es que la iglesia era judaica y los 12 apóstoles también eran judíos. Esto causó también un serio problema, porque la iglesia en la antigüedad estaba basada en muchas costumbres, en muchos ritos, en muchas tradiciones, de las cuales todavía no se había despojado, a pesar de que el Señor ya estaba dando palabra nueva a su iglesia. Aprendamos mucho de esto, porque nosotros somos la iglesia actual, somos la iglesia de este tiempo. ¿Cuál es la manera en la que nosotros vemos al cuerpo de Cristo? ¿Creemos que somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Y cómo estamos funcionando como parte del cuerpo de Cristo que somos? Tal es el caso de la iglesia de Corinto. Y vamos a ver este ejemplo de la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al verso 3, dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como
hombres? El apóstol Pablo se había dado cuenta que la iglesia de Corinto no había madurado. Él veía que la iglesia de Corinto estaba teniendo una vida no con dirección del Espíritu, sino una vida en la carne. Estaban obedeciendo a la carne y habían menospreciado al Espíritu del Señor. El apóstol Pablo encuentra que hay en ellos frutos, pero no frutos del Espíritu, sino frutos de la carne. Y lo describe de esta manera el apóstol Pablo. Y dice, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y luego les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El fruto que estaba presentando la iglesia de Corinto era el fruto de la carne, no el fruto del Espíritu. Cada miembro estaba buscando su propio crecimiento, cada uno estaba buscando su propio desarrollo, no el de los demás. Cuando yo comprendo que soy parte del cuerpo de Cristo, entiendo que yo debo tener crecimiento, que yo debo tener desarrollo, pero también entiendo que el resto del cuerpo de Cristo también debe tenerlo. Tenemos como ejemplo el cuerpo humano. Nos hemos percatado que en nuestro cuerpo, a medida que el tiempo va pasando, todos los miembros de nuestro cuerpo van creciendo. No crecen solamente algunos y otros se quedan pequeños. Absolutamente todos crecen. Aún aquellos miembros que no podemos ver, pero sabemos que han crecido. Sabemos que ahora son más grandes que cuando nacimos. En una oportunidad, cuando nació mi hija, el doctor nos dijo, nosotros le preguntamos por qué ella comía tan poco. Ella comía solamente una onza de leche cuando acababa de nacer. Y nos dijo el doctor, lo que sucede es que el estómago de ella es del tamaño de una canica. Nos sorprendimos nosotros al saber que era tan pequeño el estómago de ella. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya ella empezó a comer 2 onzas de leche, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. El estómago fue creciendo. Es algo que no podemos ver, pero no hay duda alguna que crece. Así somos todos en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un crecimiento, todos tenemos un desarrollo. Y vuelvo a repetir esto, cuando nosotros entendemos que somos el cuerpo de Cristo o parte del cuerpo de Cristo, yo busco mi desarrollo, yo busco mi crecimiento, pero también busco el desarrollo y el crecimiento de las demás personas. Algunas personas argumentan diciendo, es responsabilidad de cada uno, que cada uno vea cómo se edifica, que cada uno se responsabilice por su crecimiento y su desarrollo. Y es correcto, cada uno debemos tener la responsabilidad sobre nosotros mismos. Pero algo que como iglesia también debemos captar es que también somos responsables del crecimiento del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que somos miembros de un mismo cuerpo. No fuéramos miembros de un cuerpo si cada uno tuviera su crecimiento independiente del otro. ¿De qué serviría entonces ser un cuerpo? ¿Para qué el Señor nos hubiera diseñado o nos hubiera dicho como iglesia son el cuerpo de Cristo si cada uno independientemente iba a tener su propio crecimiento o su propio desarrollo? El mensaje que el Señor nos da a través de las palabras que dicen que somos el cuerpo de Cristo es que entendamos que no solamente es importante mi crecimiento y mi desarrollo, es importante que vele también por el crecimiento y desarrollo de los demás. Viene a mi mente un ejemplo. Alguien me comentaba de una pareja. Tuvieron muchos hijos, me parece que 9 hijos. Pero ellos, los papás, tienen un excelente testimonio de servir al Señor. Cualquier persona da ese buen testimonio de ellos diciendo son buenos siervos, son personas que han sido fieles con el Señor, nunca se han apartado del Señor desde que los conozco, han ido tras el Señor Jesucristo. Pero me decía esta persona, el problema son sus hijos. Ninguno de sus 9 hijos tiene la misma pasión, el mismo deseo, el mismo entusiasmo, el mismo amor por servir al Señor. Sí, algunos de ellos se congregan, algunos no, pero aún los que se congregan tienen una vida un poco fría o un poco tibia, pudiera decir. No son personas que estén del todo dados al Señor, con la misma pasión que sus papás han servido al Señor durante tantos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha pasado es que sus papás buscaron solamente su propio crecimiento, su propio desarrollo.
pero no buscaron el crecimiento y desarrollo de sus hijos. No se preocuparon, no entendieron que son el cuerpo de Cristo. Vieron a su familia, pero no vieron el cuerpo de Cristo. Estas son las cosas que suceden cuando nosotros no lo entendemos. Sin darnos cuenta nos volvemos egoístas. Hace poco estuvimos en nuestro discipulado recibiendo una lección, es la lección número 6 de nuestro manual de identidad. El Señor nos habló ahí sobre el amor, lo perfecto que es el amor y cuál debe ser la expresión de amor. Cuando yo pienso en lo que hoy estamos hablando del crecimiento y desarrollo del cuerpo de Cristo, sin duda alguna tiene que estar incluido el amor. Porque el amar al cuerpo de Cristo me lleva a buscar su desarrollo, me lleva a buscar el crecimiento también del cuerpo de Cristo, no solamente el mío. El amor no permite el egoísmo. El amor me lleva a ver a los demás como partícipes también y apoyarlos en todo. Cumplir con mis funciones para que ellos puedan recibir los beneficios como cuerpo de Cristo que son. En este ejemplo que te acabo de contar, es importante que nosotros meditemos. Cada uno de nosotros también tenemos familia. Y no solamente tenemos familia como papá, mamá, hijos o hermanos, sino que también tenemos una familia en Cristo Jesús. ¿Nos hemos preocupado por el resto de nuestra iglesia familia? ¿Nos hemos preocupado por el resto de nuestra familia hablando del seno familiar en casa? ¿O hemos sido egoístas solamente buscando nuestro propio desarrollo? Yo también he visto muchos casos de muchas personas que han crecido, que han conocido mucho del Señor, han tenido experiencias gloriosas en el Señor, pero sus familiares no. Pero no han tenido el cuidado de llevar a sus hijos, de llevar a sus hermanos, a sus papás, etcétera, a un conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario, vuelvo a repetir, que como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo que somos, no busquemos solamente nuestro propio beneficio, sino también busquemos el beneficio, el desarrollo y crecimiento del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, las iglesias reflejan la falta de desarrollo y madurez, no alcanzando así el propósito por el cual fueron establecidas. Cuando nosotros leemos este versículo en 1 Corintios 3, 1 al 3, vuelvo a decir, las características que sobresalen en ellos, o el fruto que sobresale en ellos, son los celos, son las contiendas y también las disensiones. Esto fue lo que provocó la falta de desarrollo y madurez en esta iglesia. Dice lo que hoy estamos aprendiendo. Las iglesias reflejaban la falta de desarrollo y madurez, no alcanzando así el propósito por el cual fueron establecidas. Qué difícil es el ser cuerpo de Cristo, pero sentir que no congenio con ellos, pero sentir que no tengo algo en común con el cuerpo de Cristo. Menospreciar al resto del cuerpo de Cristo. La Escritura también nos dice que cuando uno de los miembros del cuerpo se duele, todos los demás se duelen con él. Y cuando uno de los miembros del cuerpo se alegra, pues todos los demás miembros se alegran también con él. Esto es entender que somos nosotros un mismo cuerpo. Esto es entender que no somos personas individuales y que yo recibo también mi crecimiento y mi desarrollo del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. A través de ellos el Señor me da sabiduría. A través de ellos el Señor me da salud. A través de ellos estoy recibiendo también la llenura del Espíritu Santo, porque es el mismo cuerpo, porque son uno conmigo, porque juntos somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta importancia le debo dar al cuerpo de Cristo? Entonces, es la pregunta del día de hoy. ¿Le estás dando importancia al cuerpo de Cristo? Y si le estás dando importancia, ¿a qué medida o en qué medida de importancia los has estado viendo? ¿Qué tan importantes son ellos para nuestra vida? De la manera como nosotros nos relacionemos con ellos o las actitudes que tengamos, revelará entonces no solo si somos parte del cuerpo de Cristo, sino cuánta importancia tienen nuestros hermanos para nosotros. Hoy estamos en un tiempo en el cual no nos podemos reunir presencialmente, no nos podemos congregar de forma presente o físicamente, pero sí lo podemos hacer a través de un teléfono, una televisión, a través de diferentes aparatos que podemos utilizar para recibir cada una de las enseñanzas.
Desde el principio, el Señor nos llevó a enseñar a toda la iglesia a través de varios hermanos. Y yo me he gozado cuando he tenido en este set de grabación a cada uno de mis hermanos. Todavía faltan muchos que puedan venir y compartir con el resto del cuerpo de Cristo, venir y transferir las buenas nuevas del Señor, venir y dar palabra de sabiduría o llevarnos a un conocimiento más amplio y glorioso del Señor. Faltan muchos todavía, pero con los que han estado acá, el Señor me ha sorprendido. Y he dicho de veras que la gloria del Señor está en nosotros, no solo entre nosotros, la gloria del Señor está en nosotros. Cada vez que un miembro del cuerpo de Cristo ha estado presente en este set de grabación, nos ha edificado sin duda alguna. Yo he salido sorprendido de este lugar y llego a mi casa y le digo a mi esposa, me sorprendió el hermano fulano o me sorprendió la hermana fulana. ¿Qué palabra tan gloriosa el Señor le dio? Vieras que habló unas palabras tan puntuales. Era el Señor hablando a través de él o a través de ella. He glorificado al Señor por ese crecimiento y desarrollo que he visto en los discípulos. No los he menospreciado, los he amado. Si yo los hubiera menospreciado, nunca los hubiera traído para que compartieran juntamente conmigo las buenas nuevas de salvación. Pero la pregunta es, para ti, ¿cuánta importancia tienen? ¿Los has apreciado o los has menospreciado? Cuando ha llegado el día de adiestramiento, de discipulado o de un servicio general, y tú sabes que el hermano o la hermana X o Y va a estar, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Has dicho, el hermano fulano, esa no la voy a ver, no creo que esté muy buena esa enseñanza? ¿O has dicho, qué glorioso, hoy me va a edificar el hermano o hoy me va a edificar la hermana? Qué bueno que el pastor le tomó en cuenta para que estuviera allí y nos pudiera edificar. ¿Sabes? Esas actitudes agradan el corazón de nuestro Padre. A Él le agrada cuando nosotros permitimos su edificación a través del resto del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas creen tener crecimiento, creen tener desarrollo, pero sus actitudes demuestran lo contrario? La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía dones, tenía ministerios. Era una iglesia que sí tenía del Señor, pero sus actitudes revelaban que no habían apreciado todavía al cuerpo de Cristo. Sus actitudes revelaban que estaban muy distantes de alcanzar el propósito del Señor. Habían celos, habían contiendas, habían divisiones. ¿Cuántos problemas tenía la iglesia de Corinto por no ver a sus hermanos como parte de ellos mismos, por no verse ellos unidos a sus hermanos? El Señor hoy nos está dando esta palabra porque tiene tanto que corregir en nuestras vidas, y gloria sea al Señor por esas correcciones que nos ha estado dando, porque de esta manera es como Él nos está llevando a alcanzar ese propósito glorioso, que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. El problema, como mencioné anteriormente, es que la iglesia nació bajo una atmósfera judaica. Y eso permitió que se siguieran guardando aspectos de la ley que ya no eran funcionales, limitando a la iglesia a no ser lo que Dios quería que fuera. Una de las cosas que le impidió a la iglesia de Corinto alcanzar el propósito o el poder verse como cuerpo de Cristo fue que esta iglesia todavía vivía bajo una atmósfera judaica, la cual estaba basada en muchos aspectos de la ley que ya no eran funcionables para ese tiempo. Algo que afecta a la iglesia, no solo a la de antes, porque a veces solo decimos es que a la iglesia de Corinto en el pasado, o a la iglesia de Éfeso o Colosa, etcétera, le afectó esta o aquella cosa. Pero a nosotros, ¿qué nos pudiera estar afectando? ¿Será posible que todavía hayan aspectos del Antiguo Testamento que todavía nos están afectando a nosotros en el presente? ¿Será posible que todavía nosotros estemos viviendo, como dice acá, en una atmósfera judaica, y esto sea lo que no nos permite a nosotros el poder ser funcionables en el cuerpo de Cristo? ¿Será posible que todavía estemos bajo la ley y no bajo la gracia del Señor? Pues a la iglesia de Corinto estas cosas le causaron serios problemas. Vamos a ver algunos ejemplos de esos problemas que tuvieron estas iglesias. La iglesia de Antioquía es un ejemplo claro de esto, porque fue afectada por hermanos que llegaron a Judea enseñando que para ser salvos había que circuncidarse.
Y lo dice en Hechos capítulo 15 y versículo 1. Dice la Escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta misma influencia judaica se extendía a las otras iglesias, lo cual podemos notar en la iglesia de Galacia, cuando la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al versículo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No solamente la iglesia de Antioquía, ahora también la iglesia de Galacia estaba siendo arrastrada por ritos o por tradiciones o por cuestiones puramente de la ley. Pero la pregunta que hace acá el apóstol Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Por qué recibimos nosotros el Espíritu? ¿Por las cosas de la ley o por las obras de la ley o por el oír con fe? Vimos nosotros una iglesia que estaba más encauzada por la ley que por el Espíritu del Señor. No estaban siendo guiados por el Espíritu. Ellos únicamente tenían en mente lo que había sido escrito en la antigüedad y seguían aferrados a algo de lo que ya en parte o en gran parte había perdido su efecto o ya no tenía efectividad para este mismo tiempo. Por eso dice la Escritura que llegaron algunos que venían de Judea enseñando a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ¿qué es lo que había pasado en el Antiguo Testamento? Las personas se circuncidaban, pero no buscaban la transformación de sus vidas. Solamente era un rito, como la misma palabra lo dice. Vuelvo a repetir esta parte. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. No era otra cosa más que un rito. Ni se habían percatado que lo único que practicaban era solamente un rito. Para ellos la circuncisión automáticamente los hacía salvos. Si se circuncidaban, ya tenían la señal de la promesa, ya la promesa era para ellos, ellos ya eran salvos. Me gozo mucho que el Señor ha quitado de nosotros ya este tiempo, llevándonos a vivir un tiempo con una gloria mayor, en lo cual no solamente que interesa una circuncisión física, es más, ya no se practica la circuncisión física. En algunos países se practica meramente por tradición y en otras oportunidades se practica por higiene. Pero a la luz de la palabra, ya no es eso lo que me identifica como una persona salva. Ya no es por ello por lo que yo obtengo la salvación, sino por la circuncisión, pero la circuncisión que es del corazón, la cual tiene que ver con transformación, la cual es guiada por el Espíritu del Señor. La Escritura dice que todos nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y dice la Escritura, y somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras versiones dice, es el Espíritu del Señor el que nos lleva a obtener la imagen del Señor Jesucristo, esa misma gloria. El Señor nos dice ahora a través de esta palabra, somos el cuerpo de Cristo y debemos apreciar que lo somos. No debemos quedarnos fuera de este cuerpo por cuestiones de ley o por cuestiones de ritos o por cosas únicamente acostumbradas. Debemos ser guiados por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu del Señor el que nos lleva a amar al cuerpo de Cristo. Es a través del Espíritu del Señor que yo puedo ver totalmente diferente a mi iglesia familia. A mis hermanos ya no los veo religiosamente como hermanos, nada más nos decimos cuando nos encontramos por la calle.
sino verdaderamente son mis hermanos. ¿Realmente me gozo con ellos o realmente me duelo con ellos también? La iglesia del Señor Jesucristo no es una persona nada más. Somos miles, millones, somos muchísimas personas a nivel mundial, pero debemos entender que somos tan solo miembros del cuerpo de Cristo. Yo no soy el todo, como para que yo crea que solo puedo hacer todas las cosas. Yo necesito de ti, yo necesito de todas las demás personas que también, al igual que yo, estamos formando el cuerpo de Cristo. Esta práctica de tradiciones judaicas ejerció una influencia directa en la vida del apóstol Pedro. Por esta causa se rehusaba predicarles a los gentiles, porque creía que si alguien se tenía que convertir, tenía que circuncidarse y volverse judío. ¿Cómo afectó esto al apóstol Pedro? Lo afectó en gran manera. Él creía que si las personas no se circuncidaban de acuerdo al rito de Moisés, no podían ser salvos, que tenían que volverse judíos para poder ser salvos. Pero nos sigue diciendo, fue sumamente difícil para Pedro aceptar ir a predicar a la casa de Cornelio, un gentil. Dios tuvo que mostrarle el lienzo para enseñarle que lo que él ha limpiado no se puede llamar inmundo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos capítulo 10, versos 13 al verso 14. Pedro estuvo dispuesto a defender su religiosidad con todas sus tradiciones ante la orden que el Señor le dio. Tanto así que el Señor le tuvo que hablar 3 veces para hacerle entender que también a los gentiles les debía llegar el Evangelio. El concepto de pueblo de Dios se utilizó desde el Antiguo Testamento. Indicaban a los judíos como parte de Dios, de su propiedad. Este era el problema de Pedro. Pedro tenía el concepto de pueblo. Pedro tenía la idea que si no eras judío, no eras pueblo de Dios, no eras pertenencia de Dios. Pedro tuvo que entender que todo aquel que recibe a Jesucristo como el Señor de su vida es parte del cuerpo de Cristo, es hijo de Dios. Pedro tuvo que entender que este evangelio no es solamente para los judíos, este evangelio es para todo el mundo, debe ser predicado en el mundo entero. Por eso vemos nosotros a un Pedro que al principio se rehusó de ir a la casa de Cornelio. No quería ir, estaba en contra de, porque decía, ¿cómo si Cornelio no es judío? ¿Cómo voy a ir a su casa? Él veía a Cornelio con desprecio y a los que estaban en casa de Cornelio cuando llega Pedro los ve con desprecio y se los dice, les dice que para él son abominables, que para él no son personas dignas de escuchar las palabras del Señor. Qué duro es caer en esta ignorancia. Creer que solamente yo, mi familia o un selecto grupo de personas tenemos derecho a la salvación. La Escritura nos revela que el amor, que la gracia, la misericordia del Señor es para el mundo entero y que por todos nosotros murió el Señor Jesucristo, que su muerte, que su sangre derramada en la cruz del Calvario basta para salvar al mundo entero. Pedro tuvo que entender esto. Muchos de nosotros debemos entender todavía esto. Hay muchas personas que menosprecian al resto del mundo, menosprecian a otros por su color de piel, por su raza, por cuestiones puramente culturales o sociales. Pedro tenía estos problemas. Si tú tienes uno de estos problemas, es importante rendirnos delante del Señor. Es necesario doblar nuestras rodillas y pedir perdón al Señor, porque es posible que nos estemos comportando como Pedro. Pero si en cambio hemos permitido al Espíritu del Señor en nosotros, entonces somos de las personas que nos gozamos con los que se gozan. Somos de las personas que sabemos que este evangelio no solo es para mí, no solamente es para ti, que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones, que este evangelio debe llegar hasta los lugares más recónditos de la tierra,
que toda persona, no importando su estatus social, no importando su raza, no importando la cultura, todos tenemos el derecho y tenemos la bendición de poder recibir las palabras del Señor. Me gozo mucho porque el Señor ha estado limpiando a Misión Cristiana El Calvario. Ha estado limpiando a la iglesia en general, sacándonos de aquel tiempo de ignorancia en el cual nos apegábamos nosotros a cuestiones de la ley o a tradiciones, así como Pedro. Pedro estaba apegado y aunque el Señor le dice, Pedro, mata y come, él le dice, no, Señor. Qué valor de veras de Pedro, de decirle no, Señor, decirle no al Señor. Pero Pedro, vuelvo a decir, tuvo que entender, porque Pedro estaba menospreciando al resto del cuerpo de Cristo. No menospreciemos al cuerpo de Cristo, en ninguna manera. La Escritura nunca nos ha revelado que Cristo haya menospreciado a alguien. Por el contrario, encontramos a un Jesús que dice la Escritura que tanto se sentaba a comer con los ricos como también compartía con los pobres. Jesús estaba con los sanos, pero también con los enfermos. Jesús estaba incondicionalmente para todas las personas porque Él entendía que había venido para servir, que había venido para establecer el reino de nuestro Padre a esta tierra. Este término y aspecto de pueblo lo siguió utilizando la iglesia al principio. A partir de Cristo, el pueblo de Dios pasó a ser iglesia y luego fueron injertados los gentiles. Por eso cuando Pablo les presenta la revelación del cuerpo de Cristo, Pedro se alarma y prefiere predicarle solo a los judíos y Pablo a los gentiles. En el concepto de cuerpo, tanto el judío como el gentil pueden acercarse al Señor, convirtiéndose a Él y reconociéndolo como Señor, sin acepciones. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura en la versión Reina Valera 1960, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Al final dice, Cristo es el todo y en todos. ¿Será difícil entender que es el todo y finaliza diciendo en todos? Esto nos revela entonces que todas las personas tenemos derecho a escuchar este mensaje. Y todos los que ya lo hemos escuchado y lo hemos recibido, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Escritura nos lleva a no hacer menosprecio por nadie. Qué importante es ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo veo como importante el ser parte del cuerpo de Cristo, no menosprecio a nadie. La Escritura lo dice claramente. Pero quiero que vayamos ahora a la versión PDT. Dice la Escritura en esta versión: en esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no. ¿Escuchó eso? En esta nueva vida. No está hablando de la vida de la carne o de la vida pasada. En la vida de la carne sí importa. En la vida de la carne se da el menosprecio. En la vida de la carne a la gente se le discrimina por cualquier razón. Pero en esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. No importa si eres judío o no lo eres. No importa si eres circuncidado o no eres circuncidado. No importa si eres culto o si eres ignorante. No importa si eres esclavo o si eres libre. Lo que verdaderamente importa es el Señor Jesucristo. Nadie debe menospreciar a ninguna persona. Yo tengo gran amistad con personas que no saben ni leer ni escribir, pero he encontrado que en ellos está Cristo. Y me encanta compartir con ellos. Son mis hermanos, son mi iglesia, familia. Compartimos la misma genética y es un mismo espíritu el que nos une y el que nos guía. Pero también tengo hermanos que son muy cultos, que han estudiado, que han tenido gran desarrollo en otras áreas de su vida. Y también me encanta estar con ellos porque reconozco que ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Te invito a ti
para que tú también veas a todos nuestros hermanos, no con menosprecio, sino con gran aprecio, con gran valor, no importando quién sea, no importando cómo sea su casa o si tiene casa o si no tiene, no importando si, como dice la Escritura, es judío o no lo es, si es esclavo o si es libre, o dice la Escritura, no importando si es ignorante o si es culto. Lo único que importa es el Señor Jesucristo, el cual está en cada uno de nosotros. Cuando yo menosprecio a mi hermano, menosprecio a Cristo, porque no he entendido que Cristo es el que está en mi hermano. Cuando yo desprecio a mi hermano, estoy despreciando a Cristo. Cuando yo rechazo a mi hermano, estoy rechazando a la misma persona de Cristo, porque en Él está la misma simiente, porque en Él está el Espíritu del Señor, porque en Él está el mismo Jesucristo que también murió por mis pecados y me perdonó. El mismo Jesús es el que opera en todos nosotros. En la versión hispanoamericana, me fascina también lo que dice en esta versión. Si tienes esa versión, busquémosla juntos. Versión hispanoamericana, el versículo 11. Ya no hay fronteras de raza. ¿Escuchaste eso? No hay fronteras de raza. No importa la raza. Dice, tampoco de religión, cultura o condición social, sino que Cristo es todo en nosotros. Ya no importa nada. Lo único que importa es el Señor Jesucristo. A partir de la redención de Cristo, el judío no es salvo por ser judío. El judío y el gentil son salvos porque han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1 y verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Todos los que hemos creído en este Evangelio, ahora somos salvos. Dice la Escritura que por gracia somos salvos. No es por ley, no es por guardar rituales, no es por tradiciones, es por esa gracia, es por ese amor con que nos amó. Es porque entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora somos salvos. Es por eso que yo debo amar y no debo menospreciar al cuerpo de Cristo. Cuando en mí está Cristo, el menosprecio no tiene lugar. Pero cuando tú menosprecias a alguien, es porque Cristo no habita en ti. Así que hoy nosotros podemos decidir, ¿somos o no somos de Cristo? ¿Estamos viviendo la vida en Cristo o estamos viviendo algo totalmente ajeno? El Señor, a través de la palabra que hoy nos ha compartido, nos ha llevado a entender que el cuerpo de Cristo soy yo y que mis hermanos son uno conmigo. Debo amarlos, debo verlos como esas personas que el Señor envió para que me edificaran, para que me nutrieran, también para que me reprendan en determinado momento, para que velaran también por mí, para que juntos tengamos crecimiento y tengamos desarrollo. Así que estas palabras deben permanecer en nuestro corazón. Cada vez que veas a uno de tus hermanos, recuerda cuál debe ser tu actitud. Recuerda cuáles son o cuáles deben ser nuestras acciones con el resto del cuerpo de Cristo. Practiquémoslo, debe ser natural, debe ser nuestro estilo de vida, porque esto agrada al Señor. Porque no hay cosa que llene tanto el corazón de nuestro Padre que ver las expresiones de su Hijo a través de nosotros. Qué gozo el haber compartido hoy este adiestramiento. La próxima semana el Señor nos compartirá un tema diferente, pero es necesario que lo llevemos también a la aplicación. Que el Señor te bendiga, que sea su Espíritu guiándote, porque ahora somos uno en Cristo Jesús.